El Señor te bendiga en esta tarde. Seguimos en tiempos de pandemia y seguimos también hablando de la palabra de Dios, que en este tiempo tiene que ser más fuerte cada vez. Yo quiero hablar hoy de la venida de Cristo y para eso vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta tarde por tu Espíritu Santo, Señor, que es el que nos enseña, Señor, la palabra. Te pido, Dios, que tú estés entrando, Señor, en el corazón de cada oyente, Señor, que escuche tu palabra y que tú puedas revelarle a su mente y a su corazón lo que tú quieres hablar en esta tarde, Señor. Te pido, Dios, que me des sabiduría a mí, Señor, y que añadas también sabiduría por medio de tu palabra a todos los que escuchan. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a leer Mateo 24. El título es Señales antes del fin. Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Bueno, acá vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo hoy, porque estamos teniendo en este tiempo una gran avalancha de informaciones muy duras y muy crudas. Estamos viendo que el mundo tiene pronósticos muy trágicos en este tiempo. Entonces, es normal que si no has tomado al Señor como tu protector, tengas miedo. Pero nosotros creemos que en estos tiempos duros y difíciles es cuando el Señor se muestra más. Cuando Dios más se glorifica. Esas noticias que a otros los amargan, a nosotros nos están diciendo que lo que dijo y lo que dejó escrito en su palabra, el Señor Jesús se está cumpliendo. Porque acá está diciendo, mirad que nadie os engañe. Y hemos visto que ha venido mucha gente engañando. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Cuando dicen yo soy el Cristo, es que ellos mismos se hacen Cristo. Se hacen Dios mismo. Y lo peor es que la gente sigue a ese tipo de personas, lo sigue en miles, de a miles. O sea, son miles los seguidores de esta gente que dice, que viene a la tierra y dice, que viene, se presenta en estos tiempos y dice, yo soy el Cristo. Y la gente va detrás. Y la Biblia dice, muchos anticristos han salido. Y anticristo quiere decir en contra de Cristo o en vez de Cristo. Hay gente que va a venir en contra de Cristo y hay gente que va a venir en vez de Cristo, o sea, haciéndose Cristo mismo. Y hemos visto que en estos tiempos ha habido muchos. Hay muchos nombres que podría darle en esta tarde, pero les voy a decir uno. Jesús Miranda, por ejemplo, que ya está muerto, pero él vino diciendo que era el Cristo. O sea, él vino diciendo que era el Hijo del Hombre. Así que esa palabra ya se ha cumplido, porque no solamente es sino que hay muchos que han llevado a la muerte a muchas personas, a muchos seguidores que tenían, los han matado ellos mismos, porque la gente se ha puesto a seguir a una persona, no a Dios. Entonces, a una persona que se está haciendo Cristo. Entonces, esa palabra ya se ha cumplido. Y después dice, oiréis de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, es necesario que haya, dice, oiréis rumores de guerra, guerras,
porque hemos visto en este tiempo que ha habido muchos rumores de guerra. En el año 2019 ha habido rumores de guerra de Irán contra Estados Unidos, de Estados Unidos contra Corea del Norte, bueno, muchos rumores. Y han habido muchas guerras también, y siguen habiendo muchas guerras. Hay muchos países de la Tierra que están en guerra en este tiempo. Solo que ya no salen en las noticias, porque ya no son noticias, pero sigue muriendo gente, sigue habiendo mucha gente que está huyendo de sus países por temor a las bombas y a todo eso, y se encuentran en lugares donde no los dejan pasar y están todos amontonados ahí, tirados en el suelo. Hemos visto cosas tremendas en el año 2019 y a principios de este año. Entonces, esto se está cumpliendo. Rumores de guerras. También dice que dice porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Pestes, sabemos que son epidemias, pandemias, como la que estamos viviendo. Nunca el mundo había vivido, o sea, en 100 años, porque tuvo la gripe española, pero dice que en 100 años no había vivido lo que está viviendo hoy. O sea, lo que está pasando hoy es algo que nos asombra a todos, porque nosotros que estamos leyendo la Escritura, que sabemos que estas cosas van a pasar, igual no dejan de sorprendernos, porque son muy fuertes. Entonces, esto puede ser, si hablamos de peste, puede ser el coronavirus. También vemos que hay plagas, vemos que ha habido las plagas de langosta en África, que no sé en cuántos países estará ahora, porque hasta la última vez que yo vi estaba en 12 países, devastando todo, comiendo todo lo que había, todo lo sembrado. La gente no podía sembrar porque venía y se lo comían, y eso hace que haya mucho hambre en la tierra. Por eso hay lugares donde no hay comida y siembran, y lo poco que había se lo comieron las langostas. Digo que no sé más noticias porque como no, ya no informan de esas cosas, porque solo el coronavirus, entonces ya no hay muchos informes de cómo sigue esa plaga, pero yo creo que todavía no la han podido extinguir. Y si ya la extinguieron, igual se comió todo, porque iba devorando, eran millones y millones de langostas que devoraban todo. Entonces, el hambre está asegurada, porque acá dice, y habrá pestes y hambre. Pestes, hambre, lo que estamos viendo hoy. Economía en recesión. Todo el mundo este año va a estar en recesión, y ya está en recesión, porque la economía no puede aguantar lo que está viviendo. Lo que se está viviendo es algo sin precedentes. Entonces la economía no puede aguantar esto. Entonces ya hay recesión en todos los países, y eso quiere decir que la gente que es más vulnerable, que tiene menos no tiene empleos fijos, todo eso, esa gente va a ser la que va a sufrir, la que tiene muchos hijos. Y bueno, siempre los más pobres son los que más sufren las crisis. El hambre en África nunca se terminó, siempre está, pero eso no es porque no haya comida en la tierra, sino por el egoísmo de las personas. Eso es porque la gente se ha hecho tan egoísta que no pueden ir y cubrir ese hambre cuando se gasta mucho más dinero en otras cosas. Entonces, ese sector de la sociedad está ahí, y nadie se preocupa por la gente que pasa hambre. Pero nosotros, como les decía, cuando vemos que en el mundo hay desastre, nosotros vemos que la venida del Señor está más cerca. Dice que esto será todo principio de dolores. Y después sigue, entonces dice, entonces entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Eso también lo hemos visto, porque, por ejemplo, en Burkina Faso
están matando a los pastores, están matando a la gente cristiana, iglesias enteras que están siendo en este tiempo, llegan y las matan toda la congregación, su familia, todo. Llevan más de 3.000 muertos ya de gente cristiana el año pasado. Ya hay una persecución tremenda del evangelio, porque la gente no quiere saber de Dios. La gente quiere seguir, como yo decía, no quieren venir a la luz, porque sus obras son malas, entonces no quiere que sus obras sean manifiestas. Si vienen a la luz, se va a manifestar todo lo que la persona es. Como cuando nosotros ponemos una luz, que podemos ver todo lo que somos, cómo somos. Entonces, no quieren venir a Cristo para no verse tal cual son. Entonces, la gente es muy egoísta, y aunque hoy nosotros estamos diciendo, ay, pobre humanidad, pobre gente, cómo la está pasando, sabemos que el mundo es malo. Sabemos que la humanidad es mala. Sabemos que es egoísta, que es avara, que mira por siempre hay excepciones, pero la regla es esa. O sea, que la gente mira por su propio bien. Y en estos tiempos de pandemia, sálvese quien pueda. El que puede acaparar más, va a acaparar. Porque el que pueda hacer negocio con esto, lo va a hacer. Aunque estén diciendo en la televisión que nadie lucre con esto, pero va a haber gente que se va a hacer muy rica con esto. Porque siempre es así. Entonces, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Recuerden que acá habíamos dicho que cuando terminamos de hablar de que habrá pestes, hambre, terremoto en diferentes lugares, el versículo 8 dice, y todo esto será principio de dolores. Este capítulo 24 de Mateo va paulatinamente, o sea, va como va a ir sucediendo. Entonces, cuando habla acá de que muchos tropezarán y de que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán, eso quiere decir que se va intensificando, que ya no es principio de dolores, que ya viene siendo algo más fuerte. Y después, si seguimos, podemos estar en tiempos de tribulación. Y el versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Eso quiere decir que siempre ha habido terremotos, siempre ha habido hambre, siempre ha habido guerra, rumores de guerra, siempre ha habido maldad en la tierra, pero nunca todo junto. Lo característico de esta época es que todo se junta. Y cuando se junta, yo ayer estaba mirando que en España ha habido inundaciones. Y la gente está en sus casas con el coronavirus haciendo la cuarentena. Y viene una inundación, y si el vaso ya estaba casi lleno, con esto se arrebasa el vaso. Y que la gente empieza con una amargura que uno la ve llorando en la televisión, diciendo, es que esto ya me sobrepasa. Entonces un poquito más que suceda, aparte de esto que estamos viviendo, es para llenar el vaso. Porque el momento es un momento muy malo que estamos viviendo. Pero como les digo, si nosotros somos hijos de Dios, esto no nos tiene que preocupar. Porque simplemente estaremos comprobando que lo que Dios dijo es veraz. Que lo que dejó en su palabra, lo que anunció hace más de 2000 años, se está cumpliendo hoy. Entonces su palabra es veraz. Entonces, cuando nosotros en este tiempo estamos viendo todo esto, nos alegramos porque decimos, el Señor viene pronto. Y tratamos de prepararnos. La iglesia se está preparando en este tiempo para recibir al Señor.
porque el Señor viene pronto, ya todo está cumplido. Hay muchas profecías que no les voy a decir porque el tiempo es corto, pero que ya se han cumplido también. Entonces, lo que hoy quiero dejarles es que nos preparemos, porque nunca antes las pruebas de que el Señor viene fueron tan fuertes. El Señor viene pronto, yo lo creo. Yo creo que estamos viviendo los últimos tiempos, tiempos de angustia, como lo dice la palabra, pero tiempos en que la iglesia se va a levantar y en que la iglesia se va a vestir como tiene que vestirse, con su traje de lino fino para recibir al Señor. O sea, que son las acciones justas de los santos, la vestidura de lino fino. O sea, nosotros vamos haciendo nuestra vestidura con las acciones que vamos haciendo, las acciones justas. Entonces vistámonos de esas acciones justas y esperemos al Señor, porque el Señor viene pronto. Yo te dejo esta palabra y te bendigo en el nombre de Jesús, y quédate en tu casa.